Desde la fe que camina, que se hace misión y entrega, seguimos el ejemplo de Mama Antula, mujer de coraje, sembradora de esperanza en nuestra tierra. Radio Morenita del Valle 104.5. Acompañando tu día con fe, con amor y con el corazón puesto en Dios. Mujer argentina, madre espiritual de la tierra mía, bien santiagueña. A la iglesia y sus ganas de vivir. Se está gestando un nuevo nacimiento. Quiere en tu puerta entrar y dar a luz. Necesitamos tomarnos de tu mano y despertar a la vida de Jesús. Iglesia, levántate. Muy buenos días a todos, bienvenidos a compartir Viviendo Nuestra Fe Católica aquí en Radio Morenita del Valle, la voz de la Madre en tu hogar. Iglesia, levántate y camina, evangeliza con María otra vez. Iglesia, levántate y camina, con María otra vez. Somos hijos de una misma madre, nos quiere unidos por voluntad de Dios. Que el enemigo no divide esta familia, que es de todos la nueva evangelización. Somos iglesia. Qué alegría volver a escucharnos, volver a compartir junto a todos ustedes esta mañana de día domingo. Qué mañana fría la que nos está acompañando aquí en el sur de la provincia de Tucumán, cuando han pasado 9 minutos de las 9 de la mañana. Estamos compartiendo con ustedes a través de la frecuencia 104.5 Radio Morenita del Valle, transmitiendo hoy desde el estudio número 3, el estudio móvil que tiene nuestra querida radio, para compartir con ustedes durante una hora nuestro querido programa de Viviendo Nuestra Fe Católica, donde aprendemos cómo aplicar las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia de manera sencilla, cómo la podemos vivir, cómo podemos crecer en nuestra fe. Como les decía, en este domingo donde tenemos la gran celebración de la Ascensión del Señor, y es una celebración muy especial de la que seguro vamos a estar hablando hoy en el programa. También quiero comentarles a todos, mi nombre es Max Rodríguez, creo que no lo dije, y como cada domingo a las 9 de la mañana los acompañamos en este programa que sale en vivo desde Radio Morenita del Valle. Está saliendo en duplex a través de Radio Encuentro en el Valle, allí en la provincia de Catamarca, y sale en manera diferida en Radio Catedral San Nicolás de Bari, allá en la provincia de La Rioja. Así que vaya el saludo para estas nuevas latitudes, donde ya nos escuchan desde hace un tiempito atrás, que nos vienen sintonizando y compartiendo. Y para toda nuestra audiencia que nos escucha a través de nuestra
frecuencia 104.5, también a través de nuestra aplicación y de nuestro canal de YouTube. Quiero comentarles que hemos solucionado muchísimos problemas técnicos que tuvimos en la radio, por eso se nos escucha mucho mejor. Esta es la primera emisión que estamos haciendo desde el estudio 3, así que es interesante que nos cuenten cómo se nos está escuchando, porque lo veníamos haciendo pero había interferencia. Lo mismo que ya solucionamos el problema del estudio número 2, así que ustedes que les gusta escuchar el corazón que late por ti, que empieza a las 10 de la mañana, y a los chicos que ya se deben estar preparando para ir al estudio, les cuento que se van a encontrar con un sonido totalmente renovado. Así que eso es lo bueno que van a poder compartir con nosotros en esta mañana de día domingo, que lo vamos a acompañar como cada semana y como todos los días que Radio Morenita del Valle sale al aire para compartir junto a todos ustedes esta gran programación. En esta gran familia de radio que se fue armando, ya vamos transitando el 5.º año de Radio Morenita. Y cómo crecimos y cómo seguiremos creciendo, Dios mediante. Porque no es una obra nuestra esto, nosotros simplemente somos quienes ponemos las manos en el pecho a las balas, como se dice, porque este proyecto es de Dios y Él lo va encaminando. Y lo va encaminando de maneras que por ahí a nosotros también no deja de sorprendernos. Y que también por ahí recibir sus comentarios, sus mensajes, es una manera de animarnos, no solamente a quien les habla, sino también a todos los que hacen Radio Morenita del Valle. Porque es muy lindo cuando transitamos por la calle y escuchamos que alguien está escuchando nuestra radio, que alguien está compartiendo con nosotros, que alguien nos está escuchando algún programa, que está escuchando la buena música que tenemos. También qué bonito que es. Ayer, por ejemplo, conversaba, de casualidad nos encontramos en un lugar con una señora cuyo papá tenía 100 años cuando falleció, no hace mucho, aquí en la zona del barrio Alvear, un señor que muy conocido de acá, el señor Carrizo. Y él nos contaba que la hija de este señor que ya falleció, nos contaba que el hombre la tenía todo el día la radio. Dice que desde que él se enteró, que fue prácticamente al inicio de la radio, que él la ponía a la 104.5 y que no la cambiaba en todo el día. Entonces que la radio fue una gran compañía en su vida, en esos centenarios años que vivió este señor, que la radio fue una gran compañía. Yo me sentí por los cielos, porque realmente decir, esa gente mayor que por ahí no maneja el celular, estamos hablando de un señor de 100 años, ¿no? No maneja el celular, no tiene tanta tecnología, que la radio haya sido su compañía y ya haya partido de este mundo con ese grato recuerdo, es muy gratificante, ¿no? Y es un lindo mensaje que nos queda a nosotros para compartir con todos ustedes, y así también con todas esas personas que desde los lugares más chiquititos a las grandes ciudades que tenemos aquí en Tucumán nos permiten sintonizar. También lo conocía el yerno de este señor, que él también nos decía que le gusta mucho la sección de folclore y que él, por cuestiones laborales, se encontraba en Lules y que hasta ahí la sintonizaba. Así que nuestra radio se sintoniza a veces hasta lugares donde no nos imaginamos. Y tenemos grandes proyectos para este año, pero eso les vamos a contar un poquito más adelante porque no quiero adelantar nada. Sepan disculpar mi voz de mañana, mi voz es terrorífica realmente a los primeros minutos que empiezo a hablar, así que por eso trato de hablar bastante para que nos vamos amoldando para cuando tengamos ya que comenzar con el contenido del día de hoy. Que hoy quedó pendiente una nota que tenía de la semana pasada, que la nota la tuvimos que interrumpir porque justo tuvimos un contacto con nuestros amigos de
Catamarca, porque ellos vivieron la fiesta de Fray Mamerto Esquiú cuando se conmemoró el segundo aniversario de su natalicio. Entonces estuvimos en comunicación telefónica con ellos y quedó pendiente la historia de la niña que quiso ser monja a los 3 años. Esa la vamos a ver en el segundo bloque de nuestro programa y la vamos a ver, esa es la que vamos a compartir en este día de hoy. Por otro lado, hoy vamos a arrancar con el programa después del primer bloque musical, donde vamos a hablar sobre la ascensión del Señor y cómo lo hacemos domingo a domingo, cómo la podemos aplicar a nuestra vida. Eso es lo que vamos a compartir en el día de hoy, pero ya nos metemos en el chat de nuestro WhatsApp para enviar un saludo a Nicolás Delgado, que nos está diciendo que se escucha espectacular. El problema era en el estudio número 1, sí, era el receptor que tenemos allí que permite la conexión con el estudio número 2 que se encuentra en la parroquia de Fátima. Después, a ver, Nico también nos está contando que ayer a la mañana una familia de San Miguel de Tucumán nos escuchaba. Realmente son gracias que uno recibe, ¿no? Recibe porque tecnológicamente, siempre cuando les hablo de que nos escuchan por ahí, yo hago mucha alusión a lo que es la antena radial, el alcance, como se dice, que se tiene a través de la frecuencia. Porque gracias a la aplicación que ustedes pueden descargar gratuitamente, o la página de internet, o nuestro canal de YouTube, podemos llegar a lugares mucho más lejanos, que son lugares donde, como les decía una vez, a veces ni nos imaginamos que nos escuchen, pero que gracias a Dios tenemos el reporte de que desde allí nos sintonizan y desde allí nos comparten y desde allí también se comunican con nosotros. También vamos a mandar un saludo a Mariana Valdés y a su mamá, que también nos están escuchando en esta mañana de día domingo. Bueno, ya hablamos mucho por el día de hoy. Vamos a compartir un poquito de música en esta mañana con una canción que mi hija me dice hace mucho que no la escuchamos en la radio. Y sí, porque el año jubilar ya pasó, ya terminó el año de jubileo de la esperanza, pero podemos volver a escuchar su himno, así que arrancamos con esto en esta mañana de día domingo y ya volvemos con más de Viviendo Nuestra Fe Católica, aquí en Radio Morenita del Valle, la voz de la Madre en tu hogar. Alleluia.
instrumento de tu paz, que donde hay odio ponga yo amor, donde hay ofensa ponga yo perdón, donde hay discordia ponga yo la unión, Donde haya duda ponga fe, donde haya error ponga yo verdad, donde hay tristeza ponga yo alegría, donde hay tinieblas ponga yo la luz. Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado sino en consolar, en ser comprendido sino en comprender, en ser amado sino en amar. Hazme instrumento de tu paz, porque dando siempre se recibe, perdonando se alcanza el perdón, muriendo se va la vida eterna. Oh Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado sino en consolar, en ser comprendido sino en convencer, En ser amado sino en amar. Hazme instrumento de tu paz, porque dando siempre se recibe, perdonando se alcanza el perdón, muriendo se va la vida eterna. Hazme instrumento de tu paz, hazme instrumento de tu paz, hazme instrumento de tu paz, hazme instrumento de tu Continuamos con el programa del día de hoy aquí en Radio Morenita del Valle, este programa que hemos denominado Viviendo Nuestra Fe Católica. Hoy, como les decía, estuvimos escuchando dos canciones, una a pedido de mi hija, que me decía, hace mucho papá que no escuchamos Llama Viva, una canción que nos acompañó durante el año jubilar del 2025, y luego escuchamos Instrumento de tu Paz, en una versión un poquito más actualizada, por el sonido rítmico que tiene en cuanto a los instrumentos que emplea, que es una de mis canciones favoritas. Así que esa es la canción, las dos que estuvimos compartiendo. Bueno, ya de lleno con el programa del día de hoy en este domingo 17 de mayo del año 2026, hoy conmemoramos, hoy tenemos la solemnidad, mejor dicho, la solemnidad de la Ascensión del Señor, que hoy nos deja un mensaje muy concreto. Jesús asciende al cielo.
pero no nos abandona, nos envía a continuar su misión en el mundo. Porque hoy el Evangelio, que es de Mateo, en su capítulo 28, versículo del 16 al 20, en pocas palabras y resumido, resalta mucho esta frase: vayan y hagan discípulos, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días. Bueno, ¿cómo podemos aplicar este Evangelio a nuestro día a día, a nuestra vida cotidiana, a nuestro despertar y caminar acá en la tierra? Bueno, vamos a arrancar primero remarcando que tenemos que ser testigos de Cristo en lo simple de cada día. Jesús envía a sus discípulos a anunciar el Evangelio. Hoy eso no significa necesariamente pararnos en una esquina de una plaza a predicar, que no está mal hacerlo. Pero hoy no significa solamente eso, sino que también tenemos que vivir con coherencia en nuestros diferentes ámbitos donde nos movemos. Tratar bien a la familia, ser honestos en el trabajo, ayudar a quien necesita, evitar chismes y peleas, defender la verdad y la justicia, porque muchas veces olvidamos de que la mejor evangelización es el ejemplo de que nosotros, por ejemplo, si yo voy a misa, yo escucho la radio, yo leo el Evangelio, yo tengo una vida de fe, quiere decir que yo de una u otra manera estoy adquiriendo conocimientos. Pero si eso no tiene resultados, o sea, no se los ve en la práctica, es allí donde, se va a entrar a cuestionar. Mira lo que él va tanto a la iglesia, pero no lo está poniendo en práctica. Es verdad que todos somos humanos, todos nos equivocamos, todos estamos llamados, por así decirlo, al error también. Lamentablemente caemos muchas veces en el error, porque somos seres imperfectos. Pero dentro de esa imperfección tenemos que tratar nosotros de dar un buen ejemplo de católicos. Un buen ejemplo, como les decía, en cuestiones muy básicas: tratar bien a la familia, ser honestos en el trabajo. Hay cuántos mandamientos estamos englobando en solamente 2 opciones que le estoy dando. Entonces, esas son las primeras cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de ser testigos de Cristo en lo simple de cada día. Después también este Evangelio nos deja un mensaje que es confiar aunque tengamos dudas. El Evangelio dice que algunos discípulos titubeaban. Y miren, ellos titubeaban teniéndolo a Cristo al frente. Eso muestra que la fe no siempre es perfecta. También nosotros, en nuestra vida, también nos encontramos en situaciones que nos generan miedo, dudas, ¿por qué no cansancio? También tenemos momentos de desánimo. Pero Jesús igualmente los eligió y los envió. Dios no espera personas perfectas, sino corazones dispuestos. ¿Quién no tuvo alguna vez una actividad y no vio un resultado? Y eso muchas veces nos lleva a tener ese desánimo, ese cansancio, esas dudas, ¿por qué no decirlo así? De lo estaré haciendo lo correcto, es lo que Dios quiere. Desde la experiencia personal, acá por ejemplo haciendo el programa, muchas veces dije, ¿quién me está escuchando? Como les contaba tempranito, ¿no? ¿Quién nos escuchará? ¿Realmente les gustará la programación? Y sin querer me encontré con 2 personas y una dice, me gusta la música que ponen, me gusta porque mi papá escuchaba la radio. Entonces vemos que tiene sus resultados, que nosotros no los conocemos, pero también es bonito reconocerlos y recibirlos. Pero también es importante animarnos a superar esos miedos, esas dudas, esos momentos de flacidez, llamémosle así, espiritual, y recordar que Jesús no nos va a dejar solo. Eso es la promesa que Él nos deja, es que Él no nos deja solo y que somos imperfectos. Ya veníamos viendo desde el primer momento que nuestras imperfecciones no tienen que ganar sobre lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque al fin y al cabo Él nos eligió y Él ya nos conoce. ¿Quién nos conoce mejor que Dios? Ni nuestra madre nos conoce tan bien como Él, entonces Él sabe por qué nos elige. Siguiendo con esto,
encontramos que dentro del Evangelio resaltamos este mensaje que es vivir sabiendo que Jesús permanece con nosotros. Vivir sabiendo que Jesús permanece con nosotros. Porque la ascensión del Señor no es una despedida triste, no es un punto final, no es que ahí terminó todo. No, Cristo nos promete, y si Cristo nos promete, Cristo cumple. Porque Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Esto podemos aplicarlo en momentos muy cruciales de nuestra vida. Por ejemplo, durante una enfermedad, cuando tenemos problemas económicos, cuando tenemos conflictos familiares, en momentos de soledad. El cristiano no camina solo. No camina solo. Dios siempre está con nosotros y Él siempre nos está acompañando. Él no nos va a dejar solos en ningún momento. Por eso es que Él nos dice que yo estaré con ustedes todos los días. Y sabemos encontrarlo a Dios en un momento de enfermedad, o cuando hay problemas económicos, confiamos todavía en Él, o cuando la convivencia familiar con nuestras parejas, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, padres, vecinos, tíos, hermanos, por diferentes circunstancias, se hace difícil. ¿Seguimos confiando en Dios? O a esas personas que atraviesan momentos de soledad, están solos en sus casas, por ahí capaz que tienen la compañía de algún animalito, pero están sin ese calor humano por diferentes circunstancias. ¿Seguimos confiando en Dios? ¿Seguimos creyendo que Él está con nosotros todos los días? Y otra invitación que también nos sale de esto es que esto nos va a ayudar a prevenirnos del pecado, porque si nosotros estamos conscientes todo el tiempo de que Jesús está con nosotros, es creo que una gran manera de evitar muchas veces caer en la tentación. Lo siguiente es que tenemos separado aquí, es perseverar en la oración y en la comunidad. Porque no siempre tomamos las primeras lecturas cuando armamos el programa, pero hoy la hemos tomado porque es importante lo que nos dice. Porque en la primera lectura los apóstoles permanecen unidos en oración junto a María. Y hoy eso nos invita a volver a la oración diaria, a participar de la misa, a rezar en familia, a no alejarnos de la comunidad parroquial y a sostenernos mutuamente. Porque la fe aislada también se enfría, porque la fe tiene que ser compartida para fortalecerse. Anoche en misa el padre Juan Rodolfo durante la homilía decía: esta semana tienen una oportunidad de rezar el rosario por lo menos los 7 días seguidos. Dice, ya estamos terminando la fiesta de Fátima y ya nos preparamos para Pentecostés, atravesando en ese lapso la ascensión del Señor. Entonces él decía, rezar 7 días el rosario, como una manera de volver a empezar. Es allí de donde sale este ítem que estamos compartiendo con ustedes, porque cumplimos 2 objetivos de una sola pasada. Por uno, respondemos al llamado de Nuestra Señora de Fátima de rezar el rosario, y por el otro, una manera de prepararnos y de estar junto a María como los discípulos que estuvieron reunidos en oración esperando la llegada del Espíritu Santo, que es la solemnidad que vamos a tener el próximo domingo. Entonces ahí es una manera de practicarlo y que vamos a poder hacerlo, y de así vamos a volver a la oración diaria, participemos de la Santa Misa. ¿Por qué no participar durante la semana? Si los tiempos así se lo permiten, vayan todos los días a misa, recen en familia. Y acá otro ítem es no alejarnos de la comunidad parroquial. ¿Por qué? Porque las comunidades se sostienen todos tienen diferentes talentos, carismas, dones,
porque cuando uno los empieza a mezclar, salen cosas hermosas. Y una de las cosas o acontecimientos que hemos podido ver y que ustedes han podido compartir con nosotros son las fiestas patronales, por ejemplo, de Nuestra Señora de Fátima. Una comunidad que trabajó arduamente para la realización, que tuvo sus espectáculos folclóricos, que tuvo sus kermeses. Entonces, tomo esto lo que es la algarabía, por así decirlo, el momento de distensión, fuera de lo que es lo que pertenece prácticamente, lo que pertenece a nuestra fe. Pero tomo esto primero, ¿por qué? Porque Dios también está presente ahí, pues también Él nos quiere ver que nos divertamos, que compartamos con la familia, que escuchemos buena música, gente que le dedicó canciones a Dios. Y vemos cómo los talentos, que por ahí uno dice, lo puedo guardar para mí o lo puedo poner al servicio. Bueno, por ejemplo, cito uno y me tomo el atrevimiento de nombrarlo y de manera también agradecerle a nuestro amigo Daniel Campos, que él conduce los días lunes a las 9:30 de la noche, a las 9 de la noche, perdón. ¿Sabía usted qué? Un programa con mucho folclore y alegría para ustedes. Y él trabajó para organizar el festival folclórico de esa noche. O también los chicos de Infancia Misionera, que tienen su programa acá los jueves, con Corazón Misionero, que se encargaron de las kermés. O, ya que me escribió temprano, me acuerdo de Nico y de todo el grupo familiar cristiano, el movimiento familiar cristiano, que ellos organizaron la venta de comida. Entonces, vemos cómo Dios pone el talento en muchas personas y salen nuevas cosas, y salen cosas hermosas. Y ahora, dentro de lo que es la festividad, por ejemplo, de Nuestra Señora de Fátima, tomo el ejemplo de quien tiene mano para decorar, para prepararle a la Virgen. Vaya el saludo para Lili, la secretaria de la parroquia, que esta vez ella fue quien estuvo encargada de eso. Y vemos cómo todo confluye, y a veces los detalles no lo vemos porque nos quedamos solamente con una imagen general, pero cuando empezamos a ver los detalles de cada persona que puso su granito de arena, vemos cómo todo da buenos resultados, porque a veces esos detalles no están y los pasamos por alto. Los pasamos por alto, lamentablemente, y muchas veces hasta salimos a criticar esos detalles, ¿no? Esos detalles que faltaron. Bueno, ya me estaba yendo del tema, así que volvemos de nuevo a recordar la vida en comunidad. La fe aislada se enfría, entonces la fe compartida se fortalece. Así como compartimos la fe y compartimos la vida, también compartimos la familia de radio. Y le voy mandando un saludito acá a Hugo, que nos está escribiendo, nos dice: hola Maxi, buen día, aquí también te estamos escuchando. Vaya el saludo para Hugo y para Verónica y para todos sus niños, son un montón, no me acuerdo el nombre de todos, así que vaya el saludo para toda la familia de Hugo y Verónica que nos están escuchando en esta mañana de día domingo, donde estamos compartiendo con ustedes cómo aplicar el Evangelio del día. Hablamos de ser testigos de Cristo en lo simple de cada día, en confiar aunque tengamos dudas, en vivir sabiendo que Jesús permanece con nosotros, en perseverar en la oración y en la comunidad. Y por último vamos a hablar de llevar esperanza donde hay tristeza. Porque la ascensión recuerda que nuestra vida tiene un destino eterno. Por eso el cristiano está llamado a transmitir esperanza. ¿Y cómo lo podemos hacer nosotros? Bueno, animando a quien está caído, acompañando a los enfermos, escuchando a quien sufre, sembrando paz en lugar de violencia. Más o menos como es la canción de San Francisco de Asís, Instrumento de tu paz, más o menos está inspirada en ello. Porque tenemos que animar a quien está caído, así como hablábamos de que la fe tiene que ser compartida, porque si no se enfría. También tenemos que animar a otros, animarlos a que se acerquen a Dios, acompañando especialmente a los que están enfermos porque están vulnerables.
Y hay gente que ahí recién se acuerda de Dios. Entonces nosotros no tenemos que ir a juzgarlos en ese momento, sino recordarles que hay un Dios que a veces nos permite todo este tipo de cosas para volver a Él. Bendita sea la caída que me hizo tropezar, porque así levanto la mirada y veo el de arriba. Veo el de arriba porque recuerdo que soy humano, una caída, una enfermedad, un problema, y eso me permite reconocer que Dios está arriba nuestro y que es Él quien nos está acompañando y es Él el que nos quiere. También tenemos que escuchar a quien sufre y sembrar paz en lugar de violencia. Ese es el deber de nosotros los católicos, justamente sembrar paz en lugar de violencia. Y el mensaje central, y ya con esto finalizó este bloque, es: Jesús sube al cielo, pero deja una misión: que cada bautizado sea luz en medio del mundo. No hace falta hacer cosas extraordinarias, basta vivir el Evangelio con amor, humildad y fidelidad en lo cotidiano. Hacemos un corte y ya regresamos con más de Viviendo Nuestra Fe Católica aquí en Radio Morenita del Valle, la voz de la Madre en tu hogar. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas, en la mesa la comida aún caliente y al mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Oh, yeah.
besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Oye, tu madre a recordar las cosas dije ante tu altar. Y a besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Ya de Viviendo Nuestra Fe Católica por Radio Morenita del Valle, por Radio Encuentro en el Valle y Radio San Nicolás de Bari en la provincia de La Rioja. Que ya que estoy mencionando a Radio San Nicolás de Bari, voy a enviarle un cálido y afectuoso saludo a Roberto, que él es el encargado de la radio, el que nos permite salir a nosotros al aire, así como también La Puerta, que también sale allí por esa radio, y enviarle un saludo muy fraterno por la muerte de su papá, que pasó en esta semana, así que vaya un saludo muy afectuoso, mucha resignación cristiana. Lo bueno es que es una familia de fe y no hay mucho para decirle, porque realmente la fe que muestran más en estos momentos difíciles muy fortalece, es de un gran testimonio para nosotros. Así que bueno, vaya el saludo para Roberto y para toda su familia, que ellos estaban viviendo en La Rioja, pero ahora no recuerdo, perdona Roberto, no me recuerdo si te fuiste para Salto, Jujuy, ahí es donde vivía el papá de él, y bueno, él se fue para ahí. Así que bueno, eso es este pequeño cortecito que hice. Y ahora sí, vamos a continuar con el programa del día de hoy. Y quedó pendiente la historia de Sor Inmaculada, la niña que quiso ser monja a los 3 años y que nunca abandonó el convento. Es una historia que la encontré buscando otra cosa y realmente me sorprendió por el contenido que tenía. Porque ella entró al convento siendo una bebé y a los 3 años pidió ser monja y nunca abandonó el monasterio. Vamos a descubrir junto la conmovedora historia de Sor Inmaculada, una vida entera entregada a Dios. Y esto comienza así. El estruendo de un cohete rompió el silencio del monasterio. Raquel era apenas una niña cuando el ruido la hizo correr asustada. Buscando refugio, se metió bajo el hábito de una de las monjas. Ese momento, que parecía insignificante, terminaría marcando el rumbo de su vida. Hay historias que parecen imposibles de creer, historias en las que la vocación no llega en la juventud ni en la adultez, sino cuando el corazón aún es el de una niña. Y así comienza la vida de Raquel Zábala Lemus, quien antes de cumplir 5 años ya expresaba un deseo que sorprendería a todos. Quería ser monjita y dedicar su vida entera a Dios. Criada entre los muros del monasterio de Nuestra Señora de la Consolación en la Ciudad de México, Raquel creció rodeada del cariño de las hermanas agustinas recolectas, que la veían recorrer por los pasillos, colarse en la capilla para rezar y jugar entre los espacios del convento, como si aquel lugar fuera su verdadero hogar. Para muchas de ellas era la muñequita del convento,
una niña alegre que desde muy pequeña parecía sentirse profundamente atraída por la vida de oración. Con apenas 3 años, aquel sentimiento tomó una forma inesperada. Pidió que le hicieran su propio hábito de monja. Las hermanas accedieron y la pequeña posó feliz con su vestidito blanco y una cruz entre las manos. Aquella escena, que parecía un juego infantil, terminaría convirtiéndose en el primer signo de una vocación extraordinaria que marcaría el resto de su vida. Años después, esa niña se convertiría en Sor María Inmaculada del Sagrado Corazón de Jesús, una religiosa que permaneció casi 8 décadas en el mismo monasterio, entregando su vida a la oración, la música, el servicio y el amor a Dios. Su historia, que inicia con una pequeña que se colaba por un agujero para ir a rezar con las monjas, es también el testimonio de una vocación que nació en la infancia y nunca se apagó. Érase una vez una pequeña que llegó a la casa de Dios. Raquel Zavala Lemus nació en una fecha muy significativa y llena de amor. Nació el 14 de febrero de 1945 en Guanajuato, México. A las pocas semanas, la recién nacida fue llevada al primer monasterio que fundó la Orden de las Hermanas Agustinas Recolectas, en donde sus padres llegaron a vivir y en donde su papá se encargaba de las labores de mantenimiento de las instalaciones y de apoyar en algunas otras actividades. Originarios del estado de Guanajuato, México, los padres de la niña, Concepción Lemus y Joaquín Zavala, encontraron en el convento de Nuestra Señora de la Consolación, allá en México, un hogar en donde su hija Raquel podría crecer y ser feliz, ya que era un sitio lleno de paz, amor y sobre todo con la permanente presencia de Dios, porque ahí era una casa de Dios. La llegada de Joaquín al monasterio de las Agustinas Recolectas se podría decir que fue providencial, ya que tenía una hermana llamada Leonor, quien al tomar el hábito tomó el nombre de Sor María del Carmen, a la que visitaba constantemente. En una de esas ocasiones, la priora se acercó a él para ofrecerle trabajo, mismo que aceptó, y de inmediato se mudó ahí junto a su esposa y su hija pequeñita Raquel. La pequeña Raquel pasó sus primeros años a ver, un segundito que se me trabó aquí esto. Ahora sí, les decía, la pequeña Raquel pasó sus primeros años rodeada del cariño de sus padres y de las hermanas agustinas recolectas del monasterio, quienes la vieron crecer entre sus pasillos. Sor Imelda García recuerda que las religiosas mayores contaban que la niña solía jugar por todo el lugar y acercarse con frecuencia a las monjas, que la querían mucho. Como su padre trabajaba allí y vivían en un terreno cercano, Raquel solía entrar al convento para convivir con ellas, por lo que llegó a ser conocida como la muñequita del convento. Siempre andaba jugando porque su papá la llevó al monasterio porque trabajaba con nosotros. Después solo su papá la cuidaba porque su mamá se fue y entonces quedó solamente el papá con ella y él era quien la cuidaba. Ellos estaban en una parte, había un terreno atrás y ahí era donde vivía. Es lo que señala Sor Imelda, quien con mucho orgullo indica que lleva 66 años en la comunidad de las Agustinas Recolectas. Ahora les cuento por qué hablaba de un cohete al principio. Sor Tomasa
Islas Galván del Sagrado Corazón de Jesús, comenta que a la niña Raquel siempre le gustó mucho convivir con las hermanas del monasterio, al grado de que siempre se colaba por un hueco que había entre el lugar en el que vivía con sus padres y las instalaciones para ir a practicar, conversar con ellas y recibir lo que serían sus primeras instrucciones de fe y en el amor a Dios. Incluso rememora que las hermanas mayores comentaban que cuando se encontraban en la capilla del monasterio, el círculo de oración al Señor la integraban en esa actividad en la que participaba con mucha devoción y amor. Cuentan que en una ocasión en la que estaban realizando el círculo de oración, ella traía una velita. Bueno, ella pensaba que era una velita, pero era un cohete, y quiso prenderla para estar ahí con nuestro Señor en oración. Y cuando lo prende dice que tronó muy fuerte, asustando a todos los presentes. Comenta la religiosa, que lleva 36 años en la comunidad. Eso me llenó de mucho cariño, indica Sor Tomasa, porque yo decía, cómo ella dentro de su inocencia y dentro de su infancia, en todo momento quería como donarse a Dios, donarse a Él, participar siempre. Y ahí es como Raquel, ya con 4 añitos, en su interior ya se gestaba un deseo que jamás dejó de lado. El continuo contacto con las religiosas y su constante relación con Dios hizo que la pequeña hiciera una solicitud que a muchas las personas les sorprendió, pero que también marcaría el camino que años después seguiría. De acuerdo con los relatos y comentarios que se fueron transmitiendo, con el paso de los años, la niña dijo que le gustaba ser monjita y que quería ser una religiosa. Por eso pidió que le hicieran su hábito, igual al que usaban las religiosas de la comunidad. Y en esta memoria fotográfica que tenemos aquí y que resguardan en el monasterio, ahí la muestran a la pequeña Raquel, la futura Sor Inmaculada, en ese entonces casi con 4 años, vestida con el hábito de las hermanas agustinas recolectas. La verdad que la fotografía es muy bonita y no es inteligencia artificial, porque hoy en día vemos cosas y caemos en esa confusión. Y a raíz de eso, le contaba hace rato que la madre de la niña se fue del lugar porque es que la mamá de ella, que se llamaba Concepción Lemus, se encontraba enferma y como donde estaban viviendo no contaba con los recursos suficientes para criar a su pequeña, para el año de 1950 Joaquín Sábala tomó la decisión de dejar el monasterio. Sin embargo, tuvo que enfrentar un gran dilema y tomar una mayor decisión con respecto al futuro de su hija Raquel. La niña, que estaba por cumplir 5 años, no solo se había encariñado con las hermanas, sino que al parecer ya había recibido el llamado de Dios y le había comentado a su padre que ella quería quedarse con las religiosas porque quería ser una monjita como ellas. Pero este deseo también fue externado por la menor a algunas integrantes de la comunidad, lo que llegó a oídos de la madre priora. Luego de analizar la situación e incluso de recibir el apoyo total de la madre priora, Sor María de la Luz Pérez Castro, una de las 5 fundadoras del monasterio, de aceptar a la pequeña en la comunidad, Joaquín Sábala decide dejar a su hija al cuidado de las religiosas y de Dios. En una carta escrita y firmada por el papá de la niña el 13 de diciembre de 1950, fecha en la que se celebró el aniversario de la fundación del monasterio, se señala que es mi voluntad que mi hijita Raquel se quede con las madres hasta que ella decida más tarde si desea ser monja. La vida de la pequeña Raquel siguió su curso normal, pero ahora el cuidado que le daban era competencia de todas las hermanas agustinas recolectas, pero en especial de la madre Lourdes, quien le enseñó a leer y escribir, además de prepararla para recibir sus sacramentos. Así, a la par de que la empezaron a formar espiritual y religiosamente, también tenían que iniciar sus estudios educativos. Todos ellos sin que los juegos y la diversión se desaparecieran.
A la par que Raquel crecía y se formaba escolar y espiritual y religiosamente en el monasterio, la orden de las hermanas agustinas recolectas también vivía un proceso de expansión y su presencia se extendió en la zona centro del país. La religiosa, que para ese año, el 15 de agosto del 74, se trasladaron para otra zona en la zona de México. Ya estoy abreviando porque me di cuenta del horario, ya estamos sobre la hora. Entonces, vamos a pasar a resumir la última partecita. Mientras la comunidad de las agustinas crecía, Raquel también lo hacía, tanto en lo físico como en su formación escolar y espiritual, y pronto aquella bebita que llegó al monasterio con algunas semanas de vida, pasó de ser una niña a una adolescente, que en su interior incrementaba cada día más su deseo de convertirse en monjita y de estar en el servicio, al servicio de Dios. Ella realizó la petición y recibió una respuesta favorable por parte de Monseñor Miranda y Gómez, lo que causó una gran algarabía y felicidad no solo en Raquel, sino también en toda y cada una de las religiosas que la habían rodeado y acompañado siempre y en todo momento. Entonces ya nos llegamos a 1960, a las 8 de la mañana, el día en el que ella cumplió sus 15 años, se presentó en el monasterio y ahí fue donde se le realizó la toma de hábitos de la joven, quien así se cumplía con ese anhelo que albergaba desde su infancia, convertirse en una monja y consagrarse a Dios. Me queda muchísimo por contarles, pero la verdad que el tiempo se me pasó. La vamos a continuar la semana que viene a esta partecita del programa, porque ya estamos en horario para entregar a los chicos que ya están preparados en el estudio número 2 de Radio Morenita del Valle, y también enviar un saludo para nuestro amigo Raúl Goitea desde Catamarca, que nos permite estar al aire allí en Radio Encuentro en el Valle. Muchas gracias por ese comentario que nos estabas haciendo, Raúl. Sobre el micrófono la verdad que lo tenía muy bajito, no me di cuenta. Así que bueno, vaya el saludo para ti, para Roberto allá en La Rioja y para todos ustedes, nuestros queridos oyentes. Los invitamos a continuar en la frecuencia de la 104.5 Radio Morenita del Valle, que ya comienza El Corazón que Late por Ti. Que tengan todos una muy bendecida semana. Con María otra vez. Iglesia, levántate y camina. Evangeliza con María otra vez. Hoy le cantamos a María, que nos regala la vida de Jesús. Abrigando con su manto nuestro tiempo, junto a la iglesia y sus ganas de vivir. Se está gestando un nuevo nacimiento. Quiere en tu puerta entrar y dar a luz. Necesitamos tomarnos de tu mano y despertar a la vida de Jesús. Iglesia, levántate y camina y evangeliza con María otra vez.
iglesia y por eso hay esperanza. Somos de Cristo y por eso hay amor. Hoy caminamos con María, peregrinamos con la Madre del Señor. Iglesia, levántate y camina, evangeliza con María otra vez. Iglesia, levántate y camina, evangeliza con María